¿Te has preguntado alguna vez si ese platillo que calentaste ayer podría ser una trampa peligrosa para tu salud? No es exageración. Mientras grababa este contenido, recibí un mensaje alarmante de una vecina. Terminó en urgencias tras consumir comida que había guardado correctamente en el refrigerador. Llevo años investigando temas de seguridad alimentaria, y lo que he descubierto es tan impactante que te hará pensar 2 veces antes de usar el microondas. Hoy vamos a hablar de un hábito cotidiano que la mayoría hace sin cuestionarlo: recalentar sobras. Comenta si tú también lo haces. Imagínate esta escena. Llegas a casa agotado, abres la nevera, encuentras lasaña del día anterior, la calientas unos minutos y a comer. Suena práctico, ¿verdad? Pero lo que voy a contarte podría cambiar para siempre tu forma de ver esa rutina. Más de 76 millones de personas en todo el mundo se enferman cada año por intoxicación alimentaria. Lo más inquietante es que 1 de cada 4 de estos casos no se debe a alimentos podridos, sino a sobras mal recalentadas. Sí, escuchaste bien. Comidas que parecen normales, que huelen bien, que saben igual, pero que pueden ser un riesgo silencioso. ¿Qué sucede realmente al recalentar esos alimentos que tanto cuidaste al guardar? La respuesta podría literalmente proteger tu salud. Cuando volvemos a calentar un plato, no solo elevamos su temperatura. Iniciamos una serie de reacciones químicas que pueden transformar componentes buenos en sustancias que dañan el organismo. Es como si hiciéramos un experimento en casa, sin saber que los resultados podrían afectar gravemente a nuestro cuerpo. En los próximos minutos vamos a explorar 5 alimentos que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo y que pueden volverse una amenaza si los recalientas mal. Te explicaré qué ocurre dentro de ellos, cómo reacciona tu organismo y, lo más importante, cómo evitar todo esto sin desperdiciar comida. Hablaremos del pollo, que puede alterar tu digestión cuando se recalienta. Del arroz, que puede contener una bacteria tan resistente que en hospitales la conocen como una amenaza invisible. Te revelaré qué pasa con las papas cuando generan toxinas similares a las de ciertas sustancias médicas, pero con efectos peligrosos. Veremos también las espinacas, que al recalentarse pueden convertirse en una fuente de nitritos dañinos. Y los huevos, que aunque parecen inofensivos, al calentarse nuevamente pueden formar compuestos que interfieren con tu sistema nervioso. Pero antes de contarte cuál de todos es el más peligroso, necesitas entender qué hay detrás de todo esto. Cuando comprendes cómo funciona el recalentamiento a nivel molecular, tu percepción cambia para siempre. Piensa en un castillo de bloques bien armado. Eso representa tu comida recién hecha. Cada vez que la calientas, es como sacudir ese castillo. Al principio se mantiene más o menos intacto, pero con cada nuevo calentamiento, las piezas se desordenan más. Al final, ya no es lo que era. Esto mismo ocurre con las moléculas de los alimentos. Las proteínas, por ejemplo, pierden su forma original y pueden volverse dañinas. Pero no solo eso. Las grasas también sufren transformaciones. Cuando se recalientan varias veces, se oxidan y dan lugar a sustancias llamadas radicales libres. Estos atacan tus células como pequeñas flechas microscópicas. Esa es una de las razones por las que muchas personas sienten malestar después de consumir sobras recalentadas. Y aquí hay algo que pocos conocen: los alimentos tienen algo que podríamos llamar memoria térmica. Cada vez que pasan por un ciclo de frío y calor, esa experiencia queda registrada en sus moléculas. Es como si el alimento llevara un contador interno. Luego de varios ciclos, sus componentes se vuelven inestables. Y si creías que las bacterias mueren en el refrigerador, te tengo otra noticia. Algunas simplemente se duermen, esperando una oportunidad para despertar. ¿Y sabes cuándo se activa ese momento perfecto? Exacto. Cuando calientas tu comida pero no alcanzas una temperatura lo suficientemente alta como para eliminarlas, simplemente las reanimas. Imagina un termómetro. En la parte inferior está la temperatura de refrigeración, alrededor de 4 grados. En la parte superior, 60 grados. Todo lo que está entre esos dos extremos es lo que los expertos llaman la zona de peligro. ¿Sabías que existe una franja de temperatura que actúa como una autopista para el crecimiento bacteriano? Ese intervalo, conocido como la zona crítica, permite que una sola bacteria se multiplique hasta convertirse en más de 16 millones en tan solo 8 horas. Es como si activaras una incubadora perfecta para microbios sin darte cuenta. Y lo más inquietante viene ahora. Al recalentar alimentos en el microondas, rara vez logramos que toda la comida alcance la misma temperatura. Algunas zonas pueden llegar a 70 grados,
pero otras apenas rozan los 45. Esas áreas tibias se convierten en refugios ideales para que las bacterias despierten y se multipliquen sin obstáculos. El tiempo también juega un papel clave. Los expertos advierten que ningún alimento debería permanecer más de 2 horas dentro de este rango peligroso. Pero seamos honestos, ¿quién mide exactamente cuánto tiempo dejó su comida fuera antes de recalentarla? Te cuento un caso que me impactó profundamente. Una familia de 4 personas terminó hospitalizada tras consumir arroz frito que había sido recalentado en 3 ocasiones durante 2 días. Al analizar la situación, se descubrió que ese arroz pasó acumuladamente más de 6 horas en la franja de temperatura de riesgo. Tiempo suficiente para que las bacterias generaran toxinas tan resistentes que sobrevivieron incluso cuando el plato finalmente se calentó bien. Y eso nos lleva a un alimento que está en casi todas las cocinas del mundo: el arroz. Lo que estás por descubrir puede cambiar por completo la forma en que lo manipulas a partir de hoy. Pero antes de eso, hablemos del primer culpable de muchas intoxicaciones: el pollo. Sí, el pollo. Aunque parece inofensivo, es uno de los alimentos más problemáticos cuando se trata de recalentar. Al cocinarlo por primera vez, sus proteínas se organizan de forma segura. Sin embargo, cuando lo recalientas, especialmente más de una vez, estas proteínas comienzan a deteriorarse de manera caótica. Imagínate un ovillo de hilo perfectamente enrollado. El primer calentamiento lo desenrolla con cuidado, pero cada nueva exposición al calor lo deshace sin control, creando nudos imposibles. Esos nudos moleculares son muy difíciles de digerir. Por eso, después de comer pollo recalentado, muchas personas experimentan hinchazón o molestias estomacales. El cuerpo no reconoce esas proteínas alteradas y no sabe cómo procesarlas adecuadamente. Pero el asunto va mucho más allá del sistema digestivo. Investigadores de una universidad en California detectaron que recalentar pollo varias veces produce compuestos conocidos como aminas heterocíclicas. Estas sustancias han sido relacionadas directamente con el aumento del riesgo de padecimientos intestinales graves. Te voy a contar sobre una paciente, María, madre de 2 pequeños, que llegó a mi consulta muy preocupada. Su familia sufrió una intoxicación grave. Todo comenzó con un plato casero que ella preparó el domingo: pollo guisado con vegetales. El primer día, ningún problema. El lunes, calentó las sobras para el almuerzo. Todo bien. Pero el martes, tras recalentar lo que quedaba para la cena, comenzaron los síntomas: vómito, fiebre y malestar general. El análisis posterior reveló niveles elevados de toxinas estafilocócicas en el pollo. Lo sorprendente es que María había seguido todas las recomendaciones básicas. Enfrió el plato rápidamente, lo guardó en la nevera, y al recalentarlo, incluso usó un termómetro para asegurarse de que alcanzara la temperatura adecuada. Pero lo que no sabía era que con cada recalentamiento, la estructura interna del pollo se volvía más vulnerable. Esto permitía que bacterias penetraran a niveles más profundos. Lo que ocurre se conoce como desnaturalización térmica secundaria. Las proteínas del pollo, como la miosina y la actina, cambian su forma tridimensional. Este cambio no solo altera el sabor o la textura. El cuerpo identifica esas nuevas formas como intrusas, lo que provoca una reacción inmunológica, inflamación en el intestino, malestar e incluso dolor. Es como si el cuerpo reaccionara con hostilidad ante la comida misma. Además, recalentar el pollo varias veces puede producir formas dañinas de colesterol. Estas sustancias oxidadas se adhieren con más facilidad a las paredes de las arterias, acelerando la aparición de problemas cardíacos. Y aunque esto ya suena preocupante, lo que viene con el arroz es aún más impactante. Pero antes de llegar a eso, hablemos de cómo tratar adecuadamente el pollo sobrante. Primero, bajo ninguna circunstancia deberías recalentar pollo más de una vez. Si lo recalientas y no lo consumes por completo, lo ideal es desechar lo que quede. Segundo, asegúrate de que al calentarlo nuevamente, el interior del alimento alcance al menos 75 grados en todas sus partes. Un termómetro de cocina es tu mejor aliado. Confiar en la vista o el olfato no es suficiente. Tercero, si el pollo ha estado refrigerado por más de 2 días, no arriesgues tu salud, mejor no lo consumas. Y cuarto, si buscas formas prácticas de aprovechar lo que queda sin recalentar, desmenúzalo en frío para agregar a una ensalada o como parte de un relleno para sándwiches. ¿Tienes arroz cocido en tu nevera ahora mismo? Antes de pensar en calentarlo para tu próxima comida, necesitas saber esto. Este alimento, tan presente en la mayoría de nuestros hogares,
puede convertirse en una trampa invisible si no se manipula con cuidado. El arroz contiene unas esporas resistentes de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas funcionan como cápsulas latentes, no se eliminan con la cocción convencional y pueden resistir temperaturas de ebullición. Así que incluso ese arroz que cocinaste perfectamente no está completamente libre de riesgos. El verdadero peligro empieza cuando el arroz cocido no se enfría rápidamente o se queda fuera del refrigerador durante demasiado tiempo. En ese momento, las esporas despiertan y se transforman en bacterias activas capaces de producir toxinas altamente peligrosas. Unas causan vómitos intensos, otras generan cuadros de diarrea tan severos que pueden provocar deshidratación en pocas horas. Y aquí viene lo más inquietante: esas toxinas son resistentes al calor. Es decir, aunque calientes el arroz hasta que queme, no desaparecerán. Ya están allí, listas para hacer daño. Para explicártelo de manera más clara, imagina que esas esporas son como pequeños vampiros escondidos. Mientras el arroz está caliente, permanecen inactivas. Pero cuando baja la temperatura, despiertan y comienzan a alimentarse del almidón. Por cada hora que pasa a temperatura ambiente, el número de bacterias se multiplica sin control. En tan solo 4 horas, ya hay millones de microbios produciendo toxinas. 8 horas después, ese arroz aparentemente inofensivo se convierte en un riesgo serio para tu salud. Un informe del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades reveló más de 200 brotes relacionados con arroz contaminado en solo un año. Los síntomas suelen aparecer entre 1 y 6 horas después de comerlo e incluyen vómitos explosivos, cólicos intensos y diarreas que pueden durar hasta un día completo. En un caso ocurrido en España, 6 personas terminaron hospitalizadas tras comer paella recalentada en varias ocasiones. El plato había sido preparado para una cena familiar el viernes. Al día siguiente, lo calentaron nuevamente sin problemas. Pero el domingo lo recalentaron por tercera vez, y esa misma noche, todos sufrieron intoxicación. Lo más impactante es que la familia había seguido las recomendaciones básicas de refrigeración y cocción. Pero cada recalentamiento le dio nuevas oportunidades a las bacterias para activar sus mecanismos y producir toxinas resistentes al calor. ¿Sabías que al enfriarse, el almidón del arroz cambia su estructura interna? A este fenómeno se le llama retrogradación. Ese almidón modificado no solo es más difícil de digerir, sino que crea un entorno perfecto para el desarrollo bacteriano. Además, al recalentar arroz retrogradado, se pueden formar compuestos como los productos finales de glicación avanzada. Estas sustancias están relacionadas con procesos inflamatorios crónicos, envejecimiento acelerado y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Y eso no es todo. Al someter el arroz a repetidas exposiciones a altas temperaturas, se puede generar acrilamida, un compuesto considerado potencialmente cancerígeno. Pero no te preocupes, porque hay formas seguras de consumir arroz sobrante sin poner en riesgo tu salud. Toma nota de estas reglas clave. Primero, enfría el arroz cocido lo más rápido posible. No lo dejes más de 1 hora a temperatura ambiente. Divide en porciones pequeñas y llévalo directamente al refrigerador. Segundo, consume el arroz refrigerado dentro de las 24 horas. Pasado ese tiempo, la posibilidad de que existan toxinas aumenta. Tercero, jamás recalientes arroz más de 1 vez. 1 sola vez es el límite seguro. Cuarto, cuando lo recalientes, asegúrate de que esté completamente caliente. Nada de tibio. Usa un termómetro si es necesario y confirma que alcance al menos 70 grados en todo el plato. Y por último, si no estás seguro de cuánto tiempo lleva ese arroz guardado, no lo dudes, mejor tíralo. Tu salud vale mucho más que un poco de comida. Pasemos al tercer alimento de esta lista, uno que muchos consideran inofensivo: las papas cocidas. Sí, esas mismas que acompañan tantas comidas. Cuando se preparan, se almacenan mal y luego se recalientan, pueden ser increíblemente peligrosas. En particular, cuando las papas cocidas se envuelven en papel aluminio y se mantienen calientes por horas, se crea un entorno ideal para el desarrollo de Clostridium botulinum, una bacteria que produce la toxina botulínica. Esta sustancia es tan potente que en pequeñas dosis se utiliza en tratamientos cosméticos. Pero cuando se encuentra en alimentos, puede causar una de las intoxicaciones más graves conocidas: el botulismo. El botulismo afecta directamente al sistema nervioso, provocando parálisis muscular que puede extenderse hasta los pulmones. Sin intervención médica urgente, puede ser fatal. Pero incluso si evitas este extremo,
Las papas recalentadas múltiples veces tienen otro problema: su almidón también se transforma. Se convierte en almidón resistente alterado, que al llegar al intestino puede fermentar de manera agresiva, generando gases tóxicos, dolor abdominal y un estado inflamatorio fuerte. Hay algo que casi nadie tiene en cuenta: las papas cocidas tienen un nivel de acidez muy cercano al neutro, lo que las convierte en un terreno fértil para bacterias si no se almacenan y recalientan de forma adecuada. Cuando las enfrías lentamente, sobre todo si están envueltas o tapadas, se crea un entorno sin oxígeno, ideal para el desarrollo de microorganismos peligrosos. Una investigación realizada en la Universidad de Wisconsin reveló que las papas dejadas a temperatura ambiente durante más de 4 horas pueden acumular toxinas botulínicas en cantidades detectables. Lo alarmante es que estas toxinas no alteran el sabor, el olor ni el aspecto de la papa. Puedes comerla sin notar absolutamente nada, hasta que los síntomas aparecen. Recalentar papas varias veces también puede aumentar los niveles de glicoalcaloides, sustancias que ya existen de forma natural en este alimento pero que, al concentrarse, se convierten en un serio problema. Estos compuestos pueden provocar náuseas, malestar intestinal, vómitos intensos e incluso efectos neurológicos en casos más graves. En 1994, en Texas, se documentó un brote de botulismo vinculado a papas horneadas envueltas en papel aluminio y mantenidas calientes durante una cena benéfica. 30 personas se enfermaron, y 4 de ellas tuvieron que ser conectadas a respiradores por parálisis respiratoria. Lo más impactante de ese caso es que quienes prepararon la comida eran voluntarios experimentados que pensaban estar siguiendo prácticas seguras. Las papas se cocinaron correctamente, se envolvieron para conservar el calor y se sirvieron el mismo día. Sin embargo, permanecieron en la franja de temperatura peligrosa durante más de 6 horas, tiempo suficiente para activar las esporas de Clostridium botulinum. A raíz de este incidente, varios hospitales implementaron protocolos estrictos para la manipulación de papas cocidas en eventos públicos. Pero los peligros no terminan allí. Al recalentar papas múltiples veces, se activan diversos procesos químicos. Los almidones se rompen y reconfiguran formando estructuras difíciles de digerir. Además, las papas contienen lectinas, compuestos que normalmente se inactivan con el calor de la cocción, pero que pueden reactivarse si se enfrían y recalientan. Estas lectinas pueden interferir con la absorción de minerales esenciales como el hierro o el zinc. Otro riesgo poco conocido es que los nitratos naturales presentes en las papas, al calentarse repetidamente, pueden combinarse con proteínas en el estómago y formar nitrosaminas. Estas sustancias están clasificadas por organismos internacionales como posibles agentes cancerígenos, especialmente vinculadas a tumores gástricos. Entonces, ¿cómo puedes disfrutar de papas cocidas sin poner en juego tu salud? Aquí van las reglas que no puedes ignorar. Primero, nunca dejes papas cocidas a temperatura ambiente por periodos prolongados. Lo ideal es que se mantengan calientes, por encima de 60 grados Celsius, o frías, por debajo de 4. Segundo, si las vas a guardar, corta las papas en trozos pequeños para que se enfríen rápidamente y colócalas en la nevera en menos de 1 hora desde que terminaron de cocinarse. Tercero, no recalientes papas más de una vez. Si sobra algo después de haberlas calentado, mejor deséchalo. Cuarto, evita envolverlas en papel aluminio al momento de almacenarlas. Opta por recipientes que permitan una mínima ventilación. Quinto, no las conserves más de 2 o 3 días en el refrigerador, sin importar cuán bien se vean. Pasemos ahora a un alimento que se considera súper saludable, pero que puede convertirse en una amenaza silenciosa si se recalienta: las espinacas y otras verduras de hoja verde. Este grupo de vegetales suele estar presente en la alimentación de niños y adultos por sus múltiples beneficios. Sin embargo, muchos padres, sin saberlo, están exponiendo a sus hijos a sustancias nocivas cada vez que calientan espinacas en el microondas. El problema está en los nitratos. Las espinacas contienen altos niveles de estos compuestos que, en su forma natural, no representan un riesgo. De hecho, pueden ser beneficiosos para la salud cardiovascular. El inconveniente surge cuando estas verduras se recalientan, ya que los nitratos se transforman en nitritos y luego en nitrosaminas. Las nitrosaminas son sustancias que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como potencialmente cancerígenas, especialmente por su asociación con tumores gástricos y esofágicos. Lo más preocupante es que este cambio químico es irreversible. Una vez que el nitrato se convierte en nitrosamina, no hay forma de revertirlo. Y aquí viene el dato que más alarma a los expertos en nutrición infantil.
Los bebés y niños pequeños son especialmente susceptibles a los efectos negativos de los nitritos. Su organismo aún no tiene la capacidad plena de neutralizar estas sustancias, lo que puede causar desde problemas digestivos hasta alteraciones en la oxigenación de la sangre. La clara del huevo también sufre alteraciones importantes cuando se somete a un nuevo calentamiento. Las proteínas que inicialmente estaban equilibradas comienzan a romperse de forma aleatoria, lo que da lugar a subproductos que pueden generar reacciones adversas en el cuerpo. Algunas personas sienten molestias digestivas, hinchazón o incluso síntomas similares a una intolerancia sin saber que la causa puede estar en esa simple acción de recalentar. Y eso no es todo. Si calientas un huevo duro mientras aún tiene la cáscara, algo que muchas personas hacen por rapidez, puedes generar una acumulación de presión interna peligrosa. Esto no solo puede provocar accidentes físicos, como que explote dentro del microondas, sino que también concentra compuestos gaseosos que, al ser ingeridos, podrían afectar funciones neurológicas si se consumen con frecuencia. Uno de estos compuestos es el gas de sulfuro, el cual en ciertas concentraciones puede interferir en el funcionamiento energético de tus células. En otras palabras, puede alterar el trabajo de las mitocondrias, que son las responsables de producir energía en todo tu organismo. Esto podría explicar por qué algunas personas sienten cansancio o niebla mental tras comer sobras de huevo recalentadas. La yema, por su parte, sufre transformaciones mucho más profundas. Cuando se somete a calor una segunda vez, los lípidos que contiene se oxidan y forman unas sustancias conocidas como oxiesteroles. Estas moléculas son mucho más perjudiciales que el colesterol natural del huevo fresco y están relacionadas con problemas cardiovasculares cuando se acumulan en el cuerpo. Y no pienses que la clara se salva. Durante el recalentamiento, las uniones de azufre en sus proteínas se deshacen y se reorganizan sin control. Esto puede crear estructuras que el cuerpo no reconoce como alimento y que, en algunos casos, pueden activar mecanismos inflamatorios internos. ¿Significa esto que debes dejar de comer huevos? Para nada. Pero sí es importante entender cómo manipularlos de manera correcta para que sigan siendo seguros y nutritivos. Aquí van algunas recomendaciones clave para evitar riesgos. En primer lugar, si cocinas huevos duros, lo mejor es consumirlos en las siguientes 24 horas y sin recalentarlos. Puedes comerlos fríos o a temperatura ambiente sin problema. Segundo, si los vas a integrar en una comida caliente, como una sopa o un platillo con arroz, añádelos justo al final, cuando ya no haya más cocción. Así no sufren ese segundo golpe de calor que los altera químicamente. Tercero, jamás metas al microondas un huevo cocido que aún tenga la cáscara. Puede explotar y generar un accidente, además de alterar su composición interna. Cuarto, si decides conservar huevos ya cocidos, pélalos antes de refrigerarlos. Luego, guárdalos en un recipiente sellado para evitar que se acumulen bacterias por la humedad. Quinto, si notas un olor extraño, una textura diferente o cualquier cambio visual en el huevo después de haber estado en el refrigerador, no lo dudes, mejor descartarlo. No pongas en riesgo tu salud por aprovechar una sobra. Ahora que conoces lo que ocurre realmente con estos 5 alimentos comunes, pollo, arroz, papas, vegetales de hoja verde y huevos, puedes tomar decisiones mucho más seguras en tu cocina. La comida del día anterior no tiene por qué convertirse en un problema si sabes cómo manejarla correctamente. Pequeñas acciones, como medir el tiempo fuera del refrigerador, calentar a temperaturas seguras o evitar recalentar más de una vez, puede marcar una gran diferencia en tu bienestar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez pasaste por una experiencia desagradable después de recalentar algo. Y si te interesa, dime si quieres un video donde exploremos qué alimentos sí se pueden recalentar sin riesgo y cómo hacerlo correctamente. Tu cocina puede seguir siendo un lugar seguro, solo necesitas saber cómo manejar lo que comes. Cuando recalientas huevos cocidos, algo que parece totalmente inofensivo, estás alterando profundamente su estructura interna. Las proteínas de la clara, en especial la albúmina, comienzan a unirse entre sí formando conglomerados densos que el sistema digestivo humano tiene gran dificultad en procesar. Estas acumulaciones pueden irritar el intestino y, en algunos casos, activar reacciones que imitan una alergia, incluso en personas que nunca habían mostrado sensibilidad a los huevos frescos. Una investigación llevada a cabo por una prestigiosa universidad en el área de ciencias alimentarias reveló que los huevos sometidos a recalentamiento contienen niveles considerablemente más altos de ciertos subproductos que se generan cuando las grasas se oxidan. Estos compuestos han sido relacionados con alteraciones a nivel neurológico, sobre todo en personas mayores, quienes presentan un sistema digestivo menos eficiente y más susceptible a proteínas deterioradas.
Pero los más pequeños tampoco están libres de riesgos. El sistema nervioso en desarrollo de los niños es especialmente vulnerable a los efectos de estos compuestos alterados. He visto casos documentados de menores que empezaron a sufrir dolores de cabeza persistentes tras consumir repetidamente huevos recalentados en casa. Y si ya existen antecedentes de sensibilidad digestiva, como gastritis o problemas intestinales, los síntomas pueden intensificarse con facilidad. No hace falta que pasen días para que surja el problema. Hay personas que se han sentido mal tras recalentar huevos cocidos tan solo un par de horas después de cocinarlos por primera vez. El verdadero detonante no es cuánto tiempo llevan guardados, sino el propio acto de recalentarlos. Este tipo de alimento es especialmente delicado debido a la facilidad con la que sus proteínas se ven afectadas por cambios térmicos. Cada vez que los calientas, luego los enfrías y los vuelves a calentar, su estructura molecular se va debilitando más. Es un proceso progresivo, casi invisible, pero con efectos que se acumulan. Uno de los aspectos más preocupantes del recalentamiento del huevo es la formación de gases sulfurosos. Algunos de estos pueden traspasar las barreras naturales del cuerpo y llegar hasta el cerebro, alterando el funcionamiento de las neuronas. Hay estudios que ya están explorando una posible conexión entre el consumo habitual de huevos recalentados y el desarrollo de dolores de cabeza frecuentes o persistentes, aunque se necesita más evidencia científica para confirmarlo. Ahora bien, ¿qué puedes hacer si tienes huevos cocidos de sobra y no quieres desperdiciarlos? Hay opciones seguras que puedes aplicar fácilmente. Primero, consúmelos fríos. Los huevos duros saben genial en ensaladas, emparedados o como tentempié directo del refrigerador. Segundo, puedes picarlos y mezclarlos en platos fríos como ensalada de papa o ensalada de atún. De esa forma, evitas el calor y aprovechas todo su valor nutricional sin alterar su composición. Tercero, si planeas añadirlos a una receta caliente, espera hasta el último minuto para incorporarlos. Así reduces al mínimo su exposición al calor intenso. Cuarto, si lo que realmente quieres es algo caliente, mejor cocina huevos frescos al momento. Preparar huevos revueltos o una tortilla apenas toma unos minutos y es mucho más seguro que recalentar uno que ya ha sido cocido. Quinto, recuerda que los huevos cocidos pueden mantenerse en buen estado dentro del refrigerador por hasta una semana, siempre y cuando se consuman fríos y se conserven sin la cáscara en un recipiente hermético. Llegados a este punto, tal vez te estés preguntando si estos 5 alimentos tienen algo en común. Y la respuesta es que sí, hay un patrón claro que los conecta. Todos estos alimentos, desde el arroz hasta los vegetales de hoja verde, pasando por las papas, el pollo y los huevos, comparten una característica esencial: contienen proteínas o compuestos orgánicos que son altamente sensibles al calor. Cada vez que se calientan, enfrían y vuelven a calentarse, atraviesan un proceso llamado degradación molecular acumulativa. Es decir, las moléculas que componen el alimento se van deteriorando progresivamente hasta el punto de generar sustancias que el cuerpo no siempre puede reconocer o procesar bien. Además, muchos de estos alimentos pueden albergar microorganismos o esporas que se activan en ciertas condiciones específicas, como temperaturas templadas o tiempos prolongados fuera del refrigerador. Pero aquí va lo más importante: prácticamente cualquier comida puede volverse riesgosa si se manipula mal. Lo que hace que estos 5 alimentos sean especialmente delicados es que sus márgenes de seguridad son muy reducidos. Y todo gira en torno a un punto crítico, los 60 grados centígrados. Por encima de esta temperatura, muchas bacterias no sobreviven. Pero por debajo de ese umbral, algunas no solo se mantienen vivas, sino que se reproducen con facilidad. El verdadero problema es que muy pocas personas utilizan termómetros de cocina al recalentar. Nos guiamos por el tacto, por el vapor o simplemente por costumbre, y eso puede costarnos caro. Cuando calientas una comida y no logras que toda la porción alcance una temperatura suficientemente alta, lo que haces sin darte cuenta es crear un entorno ideal para que ciertas bacterias se multipliquen. Al mismo tiempo, los nutrientes que ese alimento podía ofrecerte comienzan a deteriorarse, perdiendo su valor o incluso transformándose en sustancias dañinas. Después de años analizando estos casos y recopilando datos de cientos de personas afectadas, desarrollé lo que llamo la regla dorada de seguridad alimentaria. Un plato cocido solo debe recalentarse una vez y comerse de inmediato. No hay espacio para segundas oportunidades. Si no se consume, debe desecharse. Simple, claro y sin excepciones. Esta norma está basada en una realidad que no todos conocen. Con cada recalentamiento extra, el riesgo de que ese alimento se vuelva dañino se incrementa de manera exponencial, sin importar qué tipo de alimento sea.
¿Cómo puedes saber si un platillo ya no es seguro para comer? Hay señales que nunca deberías pasar por alto. Por ejemplo, si al calentarlo notas que su textura cambió drásticamente, más duro, más chicloso o demasiado blando, probablemente sus proteínas ya no están en una forma segura para tu organismo. Si percibes un sabor metálico, amargo o raro, no lo ignores. Es tu propio cuerpo intentando advertirte de que algo no está bien. ¿El olor cambió, aunque no sea desagradable? Otro indicio de que el alimento ha sufrido una transformación. Y si no recuerdas cuándo fue cocinado o cuántas veces lo recalentaste, no lo pienses 2 veces, descártalo. Tu cuerpo también puede hablarte a través del malestar. Si después de comer algo recalentado sueles sentirte mal, con dolor de estómago, náuseas o fatiga, es muy probable que tu organismo esté reaccionando a compuestos que no deberían estar ahí. Entonces, ¿qué puedes hacer desde hoy para evitar estos riesgos? Aplica estas 3 reglas esenciales. Primero, si recalientas, lo comes completo. Nada de guardar lo que sobró para después. Lo que no se consuma en ese momento debe ir directo al cesto. Segundo, confía en un termómetro de cocina, no en tu intuición. Asegúrate de que el alimento alcance al menos 60 grados centígrados para eliminar bacterias, y 75 grados si quieres asegurarte de que también desaparezcan posibles toxinas. Tercero, cuando tengas dudas, no te la juegues. Si no estás 100% seguro de que esa comida sigue siendo segura, no arriesgues tu salud ni la de los tuyos. Mejor, déjala ir. Lo que empezó como una simple inquietud sobre recalentar comida, se ha transformado en una guía que puede marcar una gran diferencia en tu bienestar y el de quienes te rodean. Saber todo esto no sirve de nada si no lo aplicas. Cada regla que aprendiste aquí solo tiene poder si la pones en práctica. Esto no se trata de vivir con miedo a lo que comes. Se trata de tomar control, de decidir con conciencia y proteger lo que más importa, tu salud. Si este video te hizo ver las cosas de otra manera, entonces no puedes perderte el próximo, donde exploramos estrategias avanzadas para conservar tus alimentos sin perder su valor nutricional ni comprometer su seguridad. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Lo que vas a descubrir allí puede cambiar por completo la forma en la que gestionas tu cocina y tu alimentación. Y por supuesto, suscríbete y activa la campana para no perderte contenidos que pueden tener un impacto real en tu vida. Déjame en los comentarios cuál de estos alimentos te sorprendió más o si alguna vez tuviste una experiencia parecida. Nos vemos en el siguiente video. Cuida tu comida, cuida tu cuerpo, cuida tu vida.